¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas ya noches a todos. Dios los bendiga de donde quiera que nos estén viendo. Es de verdad para mi esposa y para mí un privilegio muy grande y un honor que de veras se sienten ustedes a escuchar la palabra de Dios, fortalecer sus vidas, sus matrimonios o los futuros matrimonios también que nos están viendo y que podamos juntos en los próximos minutos poder estudiar principios bíblicos acerca del matrimonio. ¿Cómo estás, mi amor? Pues muy bien, muy contenta de estar nuevamente con todos ustedes el día de hoy. Qué gusto que estén siguiendo las transmisiones de todos los estudios de matrimonio, que como bien dice mi esposo, no solamente para los matrimonios, sino para los que están próximos a casarse, pues que vayan bien curtidos ya para el matrimonio, pues para que tengan realmente una unión muy linda, ¿verdad? Y pues bendecida por Dios. ¿Cómo? Pues viviendo la palabra y pues agradándole a Él como pues Él nos lo pide en su palabra. ¿Y cómo estás? ¿Ya lista para que empecemos? Ya lista, Ok. con todo y con muchas ganas de seguir aprendiendo todos juntos. Y bueno, estamos muy contentos porque cada vez vemos que se aproxima cada día más el tiempo de la apertura, por lo menos aquí en Querétaro, no sé en otras partes, pero cada vez vemos más cercano el día que ya vamos a abrir. O sea, ya es más cerca el día que vamos a abrir ya nuestros auditorios, porque la iglesia somos nosotros. El decir abrir las iglesias no es bíblico porque las iglesias somos nosotros y ya estamos abiertos. Nadie nos ha cerrado, ¿verdad? Al Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero ya reabrir nuestros auditorios y ya irnos preparando. Y bueno, aquí en Vida Nueva para el Mundo Querétaro ya comenzamos hoy con los preparativos, los servidores, con los protocolos de higiene para que todos los que regresen a Vida Nueva para el Mundo Querétaro, desde el primer domingo que lo anunciemos que ustedes vayan, van a poder ustedes asistir sabiendo que están todas las medidas y todos los protocolos de limpieza y de higiene y estamos entrenándonos para protegerles, para cuidarles, porque les amamos y porque ustedes lo merecen y porque somos el cuerpo de Cristo. Así que no vamos a abrir a lo loco, a la aventura. Estamos preparándonos y estamos entrenándonos y estamos aprendiendo a aplicar todos los protocolos de limpieza. Así que pues esto nos emociona mucho, ¿verdad? Sí, de verdad nos emociona mucho porque ya tenemos muchas ganas pues de verlos y pues bueno, lo principal es su seguridad por el amor que les tenemos y también porque tenemos que someternos a nuestras autoridades, así que esperen nuevamente pronto la reapertura de la casa de todos ustedes que es Vida Nueva Querétaro. Bien, no, para el mundo Querétaro, ¿verdad? Pero bueno, y bueno, sí, Y usted así, como, ¿verdad? Estás como una, con como alguien nuestra, que conocemos, sí, Alexander, hola. Sí. este, y pues bueno, también antes ya de entrar en materia, los esperamos mañana, 11 de la mañana, hora de México, para que nos acompañen a nuestro servicio, alabando a Dios, adorando al Señor, y voy a compartir una predicación que se llama Al Dios Desconocido. Al Dios Desconocido. Va a ser un tema muy, muy importante. 11 de la mañana, hora aquí de México. 11 de la mañana, hora de Venezuela. 12 p.m. hora de Argentina. 11 de la mañana, hora de Colombia. Así que nos vemos en YouTube, nos vemos en Facebook, nos vemos en Instagram mañana para que podamos juntos alabar al Señor. Pues bueno, a los que toman apuntes, apunten el tema que vamos a comenzar a tratar el día de hoy, que se llama el matrimonio en tiempos antiguos. El matrimonio en tiempos antiguos. Entonces ya estamos con nuestro punto número 3. El primer punto, si recuerdan, fue el Espíritu Santo en el matrimonio. El 2, estábamos estudiando el concepto de la sumisión. Y hoy 3, vamos a entrar al el matrimonio en tiempos antiguos. Y pongan como número 1, 3 romano, 1,
arábigo, en tiempos de Pablo. En tiempos de Pablo. Esto para los que les gusta tomar nota y les gusta apuntar y les gusta tener anotaciones muy bien organizadas en sus libretas. Bueno, el matrimonio en tiempos antiguos. No podemos dudar que el matrimonio es la institución más atacada por todos los poderes de las tinieblas. ¿Por qué? Porque es el fundamento de toda sociedad y es el fundamento de cualquier iglesia. Entonces, si nosotros examinamos el matrimonio en el tiempo de la antigüedad, vamos a poder constatar esta verdad. Número 1, vamos a ver en tiempos de Pablo. ¿Cómo era el matrimonio en los tiempos de Pablo? Los judíos, en tiempos de los apóstoles, tenían a las mujeres en muy baja estima. Pues para los judíos, en esa época, en los tiempos de Pablo, la mujer era casi considerada como una esclava. Y había una oración que hacían en los tiempos de Pablo que decía así esta oración. Decía, te doy gracias, Señor, que no soy ni gentil, ni esclavo, ni mujer. Así oraban los hombres, así rezaban los hombres en esa época. Ahora, en el Torá, en el Antiguo Testamento, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, el Torá, el Pentateuco, que sí describe a los hombres casados, se describe que si un hombre casado descubriera algo indecente en su mujer, le podía pedir carta de divorcio. Y bueno, vamos a comenzar a analizar Deuteronomio en el capítulo 24, en el versículo 1. Deuteronomio 24, versículo 1. Fíjese lo que dice Deuteronomio 24, 1. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y le entregará en su mano y la despedirá en su casa. Bueno, fíjense cómo dice aquí la Biblia, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Esta palabra indecente se refiere a alguna impureza sexual en la mujer. Dice, no tanto en el hombre, sino en la mujer. Ahora vamos a ver que también en el hombre, ¿verdad? Pero vamos a ver a qué tipo de indecencia se está refiriendo la palabra de Dios. Entonces dice, si alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Encontré en un capítulo anterior, en Deuteronomio, capítulo 23, la indecencia a la cual Dios se mostraba y Dios se revelaba a su pueblo. Dice en Deuteronomio capítulo 23, en el versículo 14, dice, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, o sea, no indecente, ha de ser santo para que en él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. Entonces ya podemos entender un poco más la indecencia en el caso de la mujer o en el caso del hombre, que se está refiriendo a algo inmundo, algo que Dios rechaza, algo que no es agradable delante de Dios. Entonces, aquí está hablando y se está refiriendo en Deuteronomio 23 y 24 en relación al adulterio, que también era castigado por ejecución. Vamos a ver un ejemplo, y gracias a Dios que ya no vivimos bajo la ley, gracias a Dios que existe la ley, porque sin la ley no pudiéramos conocer el mal, no pudiéramos conocer la voluntad de Dios en cuanto al comportamiento y las leyes de Dios grabadas en nuestro corazón. Pero ahora estamos viviendo por la gracia, el regalo de Dios que es Jesucristo,
Y bueno, en el Antiguo Testamento, si ustedes ven Deuteronomio, ahora vamos a ver el capítulo 22. Deuteronomio, capítulo 22, en el versículo 22, observen cómo se trataba el adulterio, que ahora es tan común, cómo se trataba antiguamente y qué pensaba Dios del adulterio en el Antiguo Testamento. Dice así, Deuteronomio 22, 22. Y tenemos como entendido que el adulterio es estar casados y tener una relación sexual con una mujer que no es mi esposa, u homosexual, o viceversa, cualquier tipo de relación sexual, bestial, homosexual, o con otra mujer, o viceversa, ella con otro hombre, o con otra mujer. Eso es adulterio, porque adulterio es dentro del matrimonio. Entonces, Deuteronomio 22, 22 nos dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Entonces, si un muchacho que no estaba casado se acostare, no solamente dice tener relaciones sexuales, si nos fueran sorprendidos acostados juntos en el mismo lecho, en una cama, dice la Biblia que ese muchacho, aunque no estuviera casado, pero ella sí está casada, si este muchacho o este hombre se acuesta con una mujer que tiene marido, dice la Biblia, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, y así quitarás el mal de Israel. Fíjate cómo Dios dice que el adulterio es un mal. Sí, aquí está claro. Es un mal, es una maldad, y Dios por eso decía en el capítulo 23, también 14, que se quitara el mal dentro de su pueblo para que no hubiera maldad en Israel. Entonces, una de las razones que hay tanta maldad en el mundo es porque la gente está teniendo relaciones sexuales desenfrenadas. Y si hay algo que trae maldición, si hay algo que trae pues tristeza en el corazón de Dios, es el adulterio y cualquier pecado sexual. Sí. Fornicación, adulterio, bestialismo, homosexualidad, lesbianismo. Hoy vamos a hablar de pecados sexuales. Entonces, tenga muy presente, vamos a hablar de pecados sexuales. Bueno, entonces, también podemos leer, por ejemplo, en Levítico 21, en el versículo 13, Levítico 21, 13, y nos da algunas leyes el Señor en su palabra, y nos dice, Levítico 21, vamos a Levítico 21, estoy en Deuteronomio. Levítico, capítulo 21, en cuanto a la orden sacerdotal que Dios demandaba de los que eran llamados al sacerdocio de la orden de Aarón, en Levítico 21, en el versículo 13 al versículo 15, dice así, Levítico 21, 13 al 15, dice, tomará por esposa a una mujer virgen, no tomará viuda ni repudiada, o sea, divorciada, ni infame, ni ramera, infame, de mal nombre, de mala reputación, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo soy Jehová el que los santifico. Bueno, Dios desde el principio, queridas parejas que nos escuchan, hermanos, Dios ha tenido por muy, muy alta estima la virginidad antes del matrimonio. Llegar vírgenes al matrimonio era una cosa muy sagrada para Dios. Bueno, hay muchos que no están casados, ya perdieron su virginidad, y bueno, cuando aceptaron a Cristo, el Señor ya los perdonó, ese pecado ya fue lavado por la sangre de Cristo, pero pues ya no forniquen más, ya no forniques más, ya no uses tu cuerpo para fornicación, usa tu cuerpo
para vivir en santidad. Así que nosotros podemos entonces ver que en los tiempos del apóstol Pablo comenzaron desde luego los problemas a surgir cuando se comienza a describir, como recordamos en el capítulo 24, lo que era la palabra indecente. Y esta palabra indecente que nosotros vimos en Deuteronomio, capítulo 24, se está refiriendo a una palabra hebrea que es erwa, E-R-W-A, E-R-W-A. Y esta palabra indecente hablaba de la inmoralidad, pero también habla no solamente de la inmoralidad, sino de descubrir la desnudez. Algo que también es bien importante que entendamos es que, como describíamos, que el hombre que se acostare con una mujer casada debía de morir y la mujer casada también debía de morir. Pero también en el Antiguo Testamento encontramos innumerables versículos, amor, de no solamente que era un pecado y un delito, pecado grave, las relaciones sexuales fuera del matrimonio, sino también el descubrir la desnudez, que ahora lo podemos traducir en pornografía. Descubrir la desnudez de una mujer que no es tu esposa. Descubrir la desnudez era también algo que castigaba a Dios en el Antiguo Testamento, o descubrir la desnudez de un hombre. O sea, descubrir la desnudez significa ver las partes íntimas de un hombre o de una mujer que no es tu pareja, y si no estás casado, estás viendo pornografía, estás descubriendo la desnudez. Y esto era condenado por Dios. Entonces, descubrir la desnudez, la conducta también inapropiada. Ahora, en esos tiempos, en los tiempos del apóstol Pablo, había un rabí que se llamaba Gilel. El rabí Gilel enseñaba que una esposa era indecente si le echaba a perder la comida. Fíjese nada más. ¿Cómo se llegó a menospreciar tanto a la mujer? Que esto que se escribió en Deuteronomio 24 se comenzó a degenerar en enseñanzas, y eso es bien feo cuando un versículo de la Biblia se degenera y comienza a enseñarse una herejía. Se comienza a torcer ese versículo y comienza a enseñarse una falsa enseñanza, una falsa doctrina. Entonces, Gilel interpretó este gran judío, este gran rabino judío, que una esposa era indecente, ya nada más con el hecho, si le echaba a perder la comida a su marido, si le echaba mucha sal, si hablaba con desconocidos la mujer, o sea, si una mujer ya llegaba un momento en que si alguien decía, vi a tu esposa hablando con un hombre en la calle, ya era adulterio, ya era indecente la mujer, ya darle carta de divorcio, ¿no? O inclusive si decía algo en contra de su suegra. Entonces, los judíos tomaron esto, y por eso Cristo puso orden, y él dijo que por la dureza del corazón, él permitió que el acta de divorcio, el repudio por el adulterio, pero dice, no fue así desde el principio, dice el Señor Jesucristo. Entonces, los judíos se divorciaban ya por cualquier tontería. Gracias a Dios que Jesucristo y el apóstol Pablo, algunos apóstoles, pusieron orden dentro del matrimonio. Ahora, vimos en los tiempos de Pablo como número 1. Número 2, vamos a ver cómo eran el matrimonio en los tiempos antiguos. 2, bajo la cultura griega. Bajo la cultura griega, ¿sí? Entonces, para algunos que quieran tener un poquito más de esto de la desnudez que platiqué, de descubrir la desnudez, también pueden apuntar Levítico 18, 19. Levítico 18, 19. Entonces dice la Biblia, y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez,
mientras esté en su impureza menstrual. Entonces, su desnudez es sus partes íntimas, las partes íntimas de la mujer. También aquí cabe señalar que cuando la mujer estaba menstruando, Dios dentro de sus normas de higiene, Dios recomendó en su palabra que el hombre y la mujer no tuvieran relaciones sexuales mientras la mujer estuviera, que respetara su menstruación, porque no era higiénico. Y muchos se preguntan el día de hoy, pastor, ¿puedo tener relaciones sexuales con mi esposa mientras esté menstruando? La respuesta es, aunque ya no vivimos bajo la ley, no es recomendable. No es recomendable, hay que dejar que pase su menstruación, que pase su sangrado, y luego poder reanudar la relación sexual. De hecho, hasta los ginecólogos lo recomiendan, los doctores lo recomiendan, que se espere un tiempo a que acabe la mujer de su menstruación por muchos factores médicos. Nosotros no somos doctores, pero hay muchos factores médicos, pero ya Dios lo había dicho desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, también nos dice en Levítico 18:22. Levítico 18:22. Dice, y vamos con esto a empezar a darle la introducción a un tema que queremos hablar el día de hoy. Dice, no te echarás con varón, como con mujer, es abominación. Dice, ni con ningún animal. Estamos en Levítico 18, 22 y 23. Dice, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. Entonces vemos que, y en el 24 finalmente que nos dice, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, dice, y yo visitaré su maldad. Y bueno, podemos nosotros ver de qué manera la tierra se ha contaminado por los pecados sexuales. Sí, si hay algo que ha destruido la tierra, no es el coronavirus, no es la pandemia, no son los malos gobiernos, es la legalización de la sexualidad, la justificación de la sexualidad, de acostarme, yo me puedo acostar con quien yo quiera, yo puedo hacer lo que yo quiera, y es mi cuerpo, yo digo qué puedo hacer con mi cuerpo, el aborto, etcétera, etcétera. Y por eso dice la Biblia, se ha corrompido las naciones y la tierra fue contaminada. Si hay algo que existe hoy, es que la tierra está contaminada. No por un virus, señores. Está contaminada por la inmoralidad y por desobedecer las leyes de Dios. Y aquí la Biblia, si leemos otra vez el versículo 18 de Levítico, versículo 22, fíjate cómo dice el versículo 22, no te echarás con varón. Esa palabra echarás es la palabra hebrea shakab, shakab. Y eso significa acostarse para descanso, relación sexual. Y luego dice la Biblia, no te echarás con varón, como con mujer, esto es, dice la Biblia, abominación. Entonces, cuando dice, no te echarás con varón, ahí la palabra varón es la palabra sacar, y está hablando de un hombre masculino, varón, para que no haya de sexo masculino, para que no haya confusiones. Entonces, aquí Dios comienza a describir un pecado desde el libro de Levítico, y en el Antiguo Testamento Dios comienza a establecer sus leyes y Dios comienza a condenar el pecado de la homosexualidad. Para aquellos que dicen que en la Biblia no enseña nada contra la homosexualidad, pongan mucha atención a este estudio, que vamos a hablar de la homosexualidad, de la fornicación, del bestialismo, y también como vamos a mencionar el pecado del lesbianismo. Entonces, y de ahí se derivan muchos otros géneros que se han inventado, más de 60 géneros que se han inventado dentro del movimiento LGTBI,
y bueno, son más de 60 y tantos géneros. Entonces, dice la Biblia, no te echarás, shakab, no te acostarás. De hecho, quiero ir un poco más profundo en este versículo, porque en este versículo dice, no te echarás con varón. Eso significa, no tendrás relaciones sexuales con varón y no te acostarás con un hombre tampoco. O sea, en el Antiguo Testamento, Dios en sus leyes estableció que en una misma cama no se durmieran dos hombres, claro, ni dos mujeres juntas. Qué interesante. Entonces, estamos hablando de dos hombrecitos que ya tienen dos bebés, no estamos hablando de bebés, estamos hablando, no, y adolescentes, o sea, también ya que van desarrollando, porque luego es muy común que van los muchachitos a los campamentos, van a retiros con su escuela, y pijamadas, aquí no sé cómo le llaman en otros países, donde, o fogatadas, donde se acuestan en un mismo sleeping bag, dos hombres o dos mujeres. ¿Y saben qué pasa? Que es curiosa la naturaleza humana, es pecaminosa y está caída. Y es cuando por primera vez un hombre comienza a tocar a otro hombre en sus partes íntimas, o una mujer en sus partes íntimas a otra mujer, por estar acostadas solas, sí, juntas, comienza una curiosidad y comienza a salir una perversión dentro de ellos que no sabían que la tenían, pero la hay. Dios es bien perfecto y bien claro. Tengan mucho cuidado de no estar acostando a sus hijos adolescentes o ya mayorcitos de 8 o 9 años de edad con otros niños en la misma cama o niñas en la misma cama o jovencitos. No es bueno, no es recomendable, puede suceder algo tremendo. Tengan mucho cuidado, porque muchos han comenzado así su camino, el estar experimentando con el mismo sexo por haberse acostado con un hombre del mismo sexo o con una mujer del mismo sexo. Entonces, dice aquí, acostarte, y comienza a introducir lo que se llama la homosexualidad en la Biblia. Entonces, nosotros podemos ver, número 2, como decíamos, bajo la cultura griega. Vamos a ver el matrimonio dentro de la cultura griega en la antigüedad. Ya vimos qué pensaban los judíos, vamos a ver qué pensaban los griegos. Sí. En el mundo pagano de los griegos era peor que el de los judíos, por cierto, porque para los griegos las mujeres solamente servían para limpiar la casa y traer niños al mundo. Era para todo lo que servía una mujer. Sí. Los hombres disfrutaban las relaciones sexuales fuera de matrimonio. De hecho, los griegos en los templos tenían prostitutas, sí, y parte del rito de los dioses griegos era que los hombres se acostaran con prostitutas que ofrecían en los templos, porque por lo que no se molestaban de divorciarse de sus esposas, pues que se podían acostar con cualquier mujer, ¿no? El famoso orador Demóstenes decía, así decía Demóstenes, ese hombre el gran pensador, ¿no?, que consideran tantos. Esto decía Demóstenes: tenemos cortesanas para el placer, concubinas para tener relaciones diarias con ellas y esposas para traer hijos al mundo y limpiar nuestras casas. Ah, qué gran pensador, ¿verdad? Pues hay muchos que piensan desgraciadamente todavía así en la actualidad. Y se dicen pensadores. Sí, se dicen pensadores. Y esta es la razón por la cual Pablo, en medio de esta cultura, se refería frecuentemente a la palabra griega porneia, y comienza a introducirnos esta palabra griega porneia, que es cualquier relación sexual ilícita. Ahora vamos a regresar a Levítico en el capítulo 20. Levítico capítulo 20. Y vamos a darle un poquito más de respaldo, ¿no?, a lo que estamos, reforzar un poco más lo que estamos diciendo. En el versículo 10, Levítico capítulo 20, en el versículo 10. Entonces, vamos a ver cómo Pablo introduce en el Nuevo Testamento la palabra porneia, pornografía, relaciones sexuales
relaciones sexuales ilícitas, pero vamos a ver cómo comienza el apóstol como confirmando lo que ya existía desde el Antiguo Testamento. Dice Levítico 20, en el versículo 10, dice así: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Entonces vemos que ya el adulterio es un grave pecado en el Antiguo Testamento y se pagaba con la muerte. Versículo 11, capítulo 20 de Levítico, versículo 11, dice: cualquiera que yaciere con la mujer de su padre. ¿De qué nos está hablando aquí, mi amor? Pues de que no debe de meterse ese hijo con la mujer de su papá, o sea, aquí de una persona que se casó de nuevo. Sí, pero nos está introduciendo otro pecado que se llama incesto. Sí. O sea, meterte con la mujer de tu papá. De o sea, tu papá. Adulterio, segundo pecado, nos está introduciendo lo que se llama el incesto, ¿sí? Porque aquí dice: cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Vemos otra vez, no solamente tener relaciones incestuales, sino los hermanos están viendo la desnudez de sus hermanas, o los hijos viendo la desnudez de su madre o de su padre. Y en la cultura latina es muy común que el padre ande delante de los hijos y las hijas encuerado. Sí, no, y también hay muchas personas que, pues déjalos, es que así no crecen con morbos y que, o sea, no está bien. Deben de tener su pudor y deben de respetar eso de, pues de no hay cierta edad que aunque los vean chiquitos, los niños son unas esponjas y se quedan imágenes grabadas. Y empiezan luego a despertarse cosas que no deben despertarse, ¿no? Sí, y por ejemplo, no sé en otros países, pero aquí en México hay lugares que se llaman clubs. Por ejemplo, clubs de tenis, clubs donde hay gimnasios, donde hay lockers, y donde el hombre se tapa con una toallita y se meten a bañar, o sea, juegan tenis, hacen ejercicio, los vapores, luego se salen, y es muy común que en los vapores los hombres andan caminando así, mira, sin toalla, sin nada, también. Y las mujeres también. ¿Qué está pasando? Otros jovencitos andan viendo la desnudez de otros hombres, jovencitas la desnudez de otras mujeres, y eso también es un morbo que comienza a despertarse dentro de la naturaleza pecaminosa y caída que nosotros tenemos. Es bien importante cubrir nuestra desnudez. No a mi esposa ni ella conmigo, eso nada que ver, eso no aplica. Sino con otras Pero personas. Con nuestros hijos, con nuestras hijas, y con personas que no son nuestro esposo o nuestra esposa. Es bien interesante esto y yo nunca realmente lo había enseñado, muy ¿no? Importante. Y muy importante, pero pues así andan, caminando en los clubes y en los lockers y en los camerinos, pero de encuerados. No, y hay papás que también se meten a bañar con sus hijos. Al cabo están chiquitos y se meten a bañar. Están chiquitos y ellos andan, pero como Adán y como Eva y no debe de. Siempre los niños hay que bañarlos aparte y los papás aparte totalmente. Muy buena observación, mi amor. Sí. Muy buena observación. Entonces, los padres cubran su desnudez ante sus hijos, por favor. Esto es lo más sano delante de Dios, en la ley de Dios. Y crean que no van a crecer. Luego dicen, es que mi hijo, ¿por qué creció? ¿Y por qué se desvió mi hija? ¿Por qué? Bueno, pues hay un historial detrás, hay muchas cosas detrás. También, bueno, ahorita ya que estamos tocando este tema, desgraciadamente hay muchas personas que en la misma habitación duermen al bebé, ay, porque está chiquito y que no se quede solito, y llegan a tener relaciones y los niños están viendo muchas veces. Eso es algo muy importante que empieza a meter cosas muy feas a una mente inocente.
Bueno, hace unos días me escribió una chica a mi Instagram. Sí, sí, Me sí, escribió sí. una chica a mi Instagram, muy traumatizada. Sí, Y a lo mejor no contesto todos porque me hacen cientos de preguntas todos los días a mi Instagram, pero sí leo todo lo que me escriben, lo leo. Tú sabes que yo leo todo lo que me escriben y a veces quisiéramos contestarles a todos. sí. Esta chica sí le contestamos. Ujú. Pero ella nos escribió, ella me escribió a mi Instagram, donde me decía que sus papás se decían cristianos y que delante de ella y de su hermanito, Sí, cuando tenían relaciones, abrían la puerta de su cuarto no, y decían que el hermanito se ponía a llorar y que la hija la tenía que consolar. Bueno, para no ir a tanto detalle, que se ponía a tener relaciones en la sala, en el comedor, estando los niños en la casa y los niños no pudiendo salirse ni escaparse. Por lo menos a veces dicen, no veíamos, pero siempre oíamos los gemidos y todo eso. Están traumados esta muchacha, esta adolescente está traumada y este niño está traumado. Y ¿sabes qué puede desarrollar este muchacho, este niño? Este niño puede desarrollar sí, un odio contra la madre, o puede desarrollar un odio contra las mujeres, como nos decía también una persona que está desarrollando un gusto por la homosexualidad. Decía, yo estoy desarrollando un gusto por la homosexualidad porque no quiero tener una mujer como mi mamá o como mi hermana. Entonces comienzan a desarrollar traumas en sus mentes sí. por todo esto que estamos nosotros viendo. Y miren cuánta razón tenía la Biblia, ¿no? Cuánta razón tiene la Biblia cuando nos habla de todo esto, ¿no? Entonces, nos habla de no echarte con varón. Y seguimos leyendo. Ya vimos el adulterio, ya vimos el incesto. Estamos en Levítico 20, por los que se acaban de conectar. El versículo 10 de Levítico nos habla del adulterio. 20:11 nos habla del incesto. Y creo que el incesto, la Biblia también lo menciona hasta la quinta generación. Hasta la quinta generación. Porque también conozco personas que se han casado con una prima. Sí. Y dicen, es una prima lejana. Bueno, si fuera lejana tendría que ser más de quinta generación. Estamos hablando de más de 100 años. Ya llevan la sangre, no sé. O sea, ya tiene que haber pasado, y esto no es correcto, ¿no? Entonces, pues bueno, si ya conocieron a Cristo y ya se han casado, ya quédense así como están, ¿verdad? Pero no estés considerando el matrimoniarte o el tener relaciones con un pariente cercano. Bueno, versículo 12 del capítulo 20 de Levítico dice, si alguno durmiere con su nuera, ahí está también, no nada más con su padre, sino con su nuera, ambos han de morir. Uno dirá, pues mi nuera no es mi sangre, pero es la mamá de tu esposa, ¿sí? Es incesto también, es considerado incesto. No, su nuera es la esposa de su hijo. La esposa de su hijo, pero sí. Sí, yo dije, no, sí, o sea, no, se está metiendo con ella. Y viceversa. Hay también muchos casos conocidos de mujeres que se han metido con la novia del hijo, con la esposa del hijo. Okay. O sea, no. Okay. Qué enfermas mentes, ¿no? Pues sí, de generación, ¿verdad? Sí. Sexual. Si alguno durmiera con su nuera, gracias por aclararme eso. Sí, dije, a veces con la mamá, ¿no? Yo a veces me hago bolas con la nuera y con la prima de mi tía y de no sé qué. Dice, ambos han de morir. Versículo 12. Cometieron, dice, grave perversión. Escuche. Dormir con tu nuera es grave perversión, dice la Biblia. Su sangre será sobre ellos. Ahora, versículo 13, 20:13, dice la Biblia. Si alguno se ayuntare
Es la misma palabra amancillare que nosotros vimos, o echarte. Es la misma palabra shakab. Si alguno se shakab con un hombre, o sea, si te acuestas con un hombre en una cama y tienen relaciones sexuales, o una mujer con una mujer, dice, abominación hicieron ambos, han de ser muertos. En el Antiguo Testamento los mataban, sobre ellos será su sangre. Versículo 14, capítulo 20 de Levítico. El que tomare mujer y a la madre de ella, comete vileza. Quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Y versículo 15. Cualquiera que tuviere cópula, o sea, un coito, relación sexual, con una bestia, ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Y versículo 16. Y si alguna mujer llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre estará sobre ellos. Y ustedes pueden seguir leyendo el Levítico capítulo 20 y van a ver todos los pecados sexuales que Dios condena y que están vigentes al día de hoy. A lo mejor ya no te matan por cometer estos pecados, pero sí son vileza delante de Dios. La palabra de Dios condena todo esto, pues ¿verdad? Hay lugares donde ya está legalizado este tipo de acciones, desgraciadamente, ¿verdad? Y ay, qué triste. Sí, y aquí qué bueno que tocaste esto, porque nosotros hemos hablado que nos sometamos a las autoridades. Nos debemos someter a las autoridades mientras y cuando las autoridades no violen la ley de Dios. Exacto. Eso va en contra de la ley de Dios. Si en México y ciertos estados ya permiten casarse hombre con hombre, no significa que someterse a la autoridad ya está permitido delante de Dios. Exacto. Ojo. Y si también en ciertos países está legalizado ya la zoofilia o la pedofilia, no significa que sea agradable delante de Dios. O el aborto. O el aborto. No porque Eso no quiere decir que Dios lo esté autorizando. Lo está autorizando aquí la ley. Pero esto es lo que realmente debemos nosotros seguir. La ley de Dios. Bueno, vamos ahora a Romanos 1:21. Vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento. Dirán, bueno, eso es el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento, hay unos que me han llegado a decir, no, ¿qué me dices de Jonatán y David? Que su amor sobrepasaba el de las mujeres. Nada que ver, nada que ver. No está hablando de homosexualidad, sino la amistad que se menciona entre Jonatán y David es la relación cordial de amigos que se aman como amigos, no como amantes. Esa palabra amistad que hay entre David y Jonatán no es de amantes, es de amigos, es una relación de amistad. Entonces, él valoraba la amistad con Jonatán más que el de las mujeres, no relaciones sexuales más con Jonatán que con otras mujeres. No se está refiriendo a eso. Hay que interpretar la Biblia en su hebreo original, en su idioma original, en su transliteración original, en su raíz etimológica original. Entonces, en Romanos, en el capítulo 1, podemos leer. Vamos al versículo 21. Dice así. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por los cuales Dios también los entregó, fíjense, Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó, segunda vez, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Tome nota, vergonzosas,
pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos, ¿qué dice? Hechos vergonzosos, hombres con hombres, y por lo tal recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces, nosotros podemos ver, vamos a ver varios versículos, porque vamos a tener que terminar, y para que podamos seguir el próximo viernes. Está muy interesante. Vamos a seguir hablando más y profundizando más la siguiente semana. Pero nada más fijen conmigo su ojo en varios versículos del capítulo 1 de Romanos. Vamos al versículo 24, Romanos 1:24, que dice: por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. Esa palabra inmundicia del versículo 24 es acatarsia, con K, acatarsia y con T de topo. Y esa palabra que Dios los entregó a la inmundicia es la palabra traducida impureza. Impureza es algo que es sucio, algo que no es limpio. Y luego nos dice en el versículo también 24, dice: Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias. Muchos me preguntan también en mi Instagram, me dicen, ¿qué significa concupiscencia? Es la palabra epizumía. Epid con P de papá, epid con D de dedo, epid es sumía, epizumía, que significa deseo, pasión, codiciar y desear. Entonces Dios los entrega a la inmundicia en la concupiscencia, y Dios los entrega a sus pasiones y a sus deseos. Entonces tú estás deseando algo que está mal, algo que es sucio, tenebroso en tu mente, y no lo quitas, y Dios te entrega a que cometas esa vileza. Sí. Qué interesante. Y luego también nos dice el versículo 24, deshonraron sus propios cuerpos. ¿Ya lo vieron? Esa palabra deshonrar tu cuerpo, cuando te acuestas un hombre con un hombre, una mujer con otra mujer, que deshonras tu cuerpo, es la palabra atimazo, con T de topo, atimazo y con Z, que significa hacer infame y deshonrar, hacer infame, o sea, deshonras tu cuerpo. Uh-huh. Qué interesantes son las palabras originales en el griego. En el versículo 26 nos dice la Biblia, finalmente, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. O sea que acostarse con un hombre, una mujer con una mujer, es un acto en la Biblia vergonzoso. Esa palabra vergonzosas es atimía, con T de topo, atimía, y significa infamia, vergüenza, vileza y deshonra. Bueno, es palabra de Dios. No se peleen con nosotros, peleense con la palabra del Señor. Pero quiero decirles algo también bien importante. Dios te ama. No importa si has tenido relaciones homosexuales, lésbicas. Dios te ama porque murió por ti en la cruz, y para eso vino Cristo, a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Dios nos ama. Dios nos ama si hemos matado, si hemos sido sicarios. Dios nos ama si fuimos homosexuales, lesbianas. Dios nos ama si fuimos adúlteros, si tú tuviste relaciones incestuales con tu primo, con tu papá, con tu padrastro, con tu nuera. Si tú cometiste adulterio, Dios te ama y te quiere perdonar si tú te arrepientes en este momento. Tú necesitas arrepentirte y pedirle perdón a Dios. Necesitas entender que lo que la Biblia llama pecado es pecado. Y no es como tú lo interpretes. La Biblia no es de interpretación privada. No la estoy interpretando a mi manera. Por eso les di las palabras originales en su griego y en su hebreo original, para que la Biblia se explique a sí misma y nos dé la Biblia la interpretación que dice la Biblia que debe ser interpretada. Dios quiere perdonarte. Dios quiere lavarte con su sangre. ¿No quisieras pedirle perdón al Señor por tus pecados? Cierra tus ojos por unos momentos. Vamos a hacer una oración de arrepentimiento, de confesión de pecados. Dile así a Dios, repite esta oración. Dile: Dios,
Yo vengo delante de ti y sé que he cometido muchos de estos pecados que tu palabra menciona. Me he acostado con hombres, con mujeres, he cometido adulterio, incesto, he tenido relaciones con animales, he descubierto la desnudez de mis hermanas, o me he descubierto mi desnudez delante de mis hijos, o delante de extraños, y esto es deshonroso delante de ti, oh Dios. Te pido perdón. Te pido perdón por mi adulterio, por mi fornicación, por la pornografía que he visto. Te pido que me perdones. Perdóname, límpiame, lávame con tu sangre preciosa. Te acepto en mi corazón, oh Dios. Yo acepto tu amor, yo acepto tu perdón. Ese perdón que me ofreciste desde la cruz del Calvario. Vengo a ti, oh Señor. Vengo a ti, oh Señor, y te doy gracias. Gracias por perdonarme y limpiarme y por entrar a mi corazón. En Cristo Jesús. Amén.